Escribió para mandarme. En toda la historia de la humanidad, hay cosas que nunca cambian, y una de ellas es la transmisión de ideas y conocimiento. En tiempos ancestrales se pasaba de persona a persona. Hoy, estas voces de mentes extraordinarias pueden ser escuchadas en foros más grandes y de manera virtual. Si la tecnología se actualiza constantemente, los seres humanos tenemos el deber de buscar conocimiento nuevo para reprogramarnos y juntos tomar mejores decisiones. Solo pensando a lo máster, podemos construir un mejor futuro. En el presente, Fortinet presenta Master Talks, una serie de charlas virtuales con aquellos que ven y viven el mundo de diferente manera, para inspirarnos y descubrir cómo todo está conectado con la seguridad. En esta sesión, Carlos Páez, superviviente de los Andes, nos acompaña para hablarnos sobre actitud y cómo despertar nuestro instinto adaptativo para recuperarnos y afrontar la más grande de las disrupciones. Además, Eduardo Zamora,
director general de Fortinet México, nos mostrará la resiliencia organizacional como un nuevo enfoque gerencial. La capacidad de superar cualquier tipo de adversidad es una virtud que nos fortalece cada día. Hoy, Fortinet quiere hacerte saber que todo aquello que está por venir depende de nosotros mismos, de hacer equipo y sacar de nuestro interior hasta el último grado de esfuerzo e inspiración. Para dar inicio a nuestra sesión, Eduardo Zamora, director general de Fortinet México, nos hablará de la visión Fortinet sobre resiliencia corporativa y la seguridad en tiempos de cambio. Hola amigos de Latinoamérica, un gusto estar aquí con ustedes en este nuevo Master Talk de Fortinet. En este caso para hablar de un tema clave, la resiliencia corporativa y la seguridad. ¿Qué relación tienen entre ellas? ¿Y por qué es clave? Porque el momento en el que estamos viviendo hoy, más que nunca, necesitamos de este concepto que les voy a explicar un poco más adelante. Mi nombre es Eduardo Zamora y soy director general de Fortinet en México y me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes a nombre de Fortinet Latinoamérica para presentarles este importante tema. Y sin más, me voy arrancando la presentación. Les platico un poco cuáles son los contenidos. Para poder entender y llegar al tema de la resiliencia y la seguridad, hablamos de qué es la infraestructura crítica, cuáles son las amenazas y los riesgos que conlleva, cuál es el panorama de la industria y los desafíos que estamos viviendo hoy más que nunca. Entramos al tema de la seguridad y la resiliencia para después darles los pasos básicos para elaborar un plan general sobre resiliencia corporativa y seguridad, un risk management framework al respecto de del tema de la resiliencia. Así que, arrancando con esto, ¿qué es la infraestructura crítica? La infraestructura crítica son todo ese conjunto de activos, instalaciones, redes, sistemas y todos los elementos en los que recae la operación, el funcionamiento y la salud de cualquier negocio o organización. Es decir, todos esos elementos que yo necesito para poder funcionar, para poder entregar el servicio que yo entrego, para poder producir los productos que yo produzco. Entonces, clave la infraestructura crítica. Guarden ese tema, por favor, por adelante. ¿Cuáles son las amenazas y los riesgos que la infraestructura crítica conlleva? Son de muchos tipos, ¿no? Y hay desde los eventos climatológicos, como son las altas temperaturas, hoy el calentamiento global, etcétera. Los eventos meteorológicos, que son, pues, todas aquellas inundaciones, ciclones, tormentas, etcétera, de los que no estamos ajenos en ningún lugar, en ningún país en Latinoamérica. Los eventos geofísicos, ¿sí? Aquellos tsunamis en algunos lados, los terremotos que en México son muy comunes. Las pandemias. ¿Quién fuera a decir que hoy estábamos viviendo una pandemia global, ¿no? Yo hablo del tema de resiliencia hace más de 10 años y cuando tocaba el tema de una pandemia se escuchaba claramente a veces decir, bueno, una pandemia global solamente en las películas, ¿no? Hoy estamos viviendo una pandemia y es algo muy importante, ¿no? Accidentes industriales. ¿Cuáles son los accidentes industriales? Bueno, pues aquellas fallas estructurales, fallas de industria, fuegos, derrames químicos, etcétera. Las interrupciones no planeadas, todos conocemos las interrupciones no planeadas de equipo que tiene mal funcionamiento, que está obsoleto, que se desconectó, una falla eléctrica, etcétera. Los incidentes criminales que cada vez van creciendo más y que son, bueno, pues robos, intrusiones en mis instalaciones, en parte de mi infraestructura crítica, etcétera. Los ataques terroristas, que bueno, probablemente no sean tan comunes en Latinoamérica, aunque empezamos a vivirlos, pero los conocemos muy bien en Estados Unidos o en Europa. Y el punto clave de este momento, los ataques cibernéticos, el cibercrimen. El cibercrimen sigue creciendo, cada vez es más complejo, cada vez hay más ataques, etcétera, y es una realidad que tenemos que tener muy claro, y mucho de la presentación se va a basar, de lo que les voy a platicar, se va a basar en este tema de los ataques cibernéticos. Ya hablamos cuál es la infraestructura crítica, cuáles son estas amenazas y riesgos que conlleva. Ahora vamos a ver cuál es el panorama de la industria, ¿no? Todas las industrias que existen, todas las industrias tienen que ser resilientes. El tema de la innovación digital llegó para quedarse y llegó a todas las industrias que hay hoy. Se hablaba y leía hace poco que en estos últimos 3 meses se avanzó mucho más en el tema digital que los últimos 3 años. Y es real,
pero ocupa a todas las industrias. Hay industrias más sensibles que otras, como la industria de la salud, la industria de las finanzas, pero todas las industrias son susceptibles de tener ataques y todas las industrias tienen que tener un modelo de resiliencia. Hablamos del retail, hablamos de la educación, y no solo de la educación superior, sino de la educación básica e intermedia, que es lo que se conoce como el K12, las aseguradoras, el gobierno, todas las diferentes organizaciones que tienen un gobierno, la industria de la logística, la transportación, la industria automotriz, la ciencia, la industria química, etcétera. Todas las industrias, en todas las industrias está incursionando el tema digital. Esta innovación digital pues está causando cada vez mayores riesgos. ¿Por qué? Porque está aumentando la superficie de ataque digital, y la superficie de ataque es todos aquellos lugares por donde me pueden atacar o por donde pueden entrar a mi infraestructura crítica o a mi información sensible. Las amenazas, decía yo, son cada vez más sofisticadas, ¿no? La complejidad de los ecosistemas, se ha hecho muy complejo el ecosistema de los negocios, las redes son cada vez también más complejas y estamos buscando optimizarlas y hacerlas menos complejos. Y por supuesto también la conformidad, todo lo que es la regulación, y que no hay industria que se salve de algún tipo de regulación, sea local, sea internacional, etcétera. Pero vamos a ver cada uno de estos a más detalle. Hablaba yo de la superficie de ataque. Hoy estamos hablando de lo que se conoce como el edge, los miles de millones de bordes que están ampliando la superficie de ataque, es decir, todos esos lugares por donde puedo ser atacado, ¿no? Hay más usuarios, hay muchísimos dispositivos interconectados, ¿no? Todos aquellos dispositivos que estén conectados de alguna manera a una red, ¿no? El Internet de las cosas está creciendo, está aumentando. ¿Qué dispositivos hoy no se conectan? Un coche puede estar conectado a la red, un automóvil. ¿Cuántas televisiones que todo el mundo tiene en su casa y están conectadas a la red? Y ya no hablemos de las tabletas o los dispositivos móviles, etcétera, ¿no? La cantidad enorme de dispositivos. Redes cada vez más complejas, el Wi-Fi, la red WAN, el 5G que viene con 100 veces más velocidad que la 4G ahora, ¿no? Y que a veces incluso el tema es, ¿estamos listos para esto? Y finalmente el procesamiento, que también ha cambiado. Ya no tengo todo mi procesamiento siempre en mi core, siempre en mi centro de datos, pero existe el centro de datos, existe la hiperescala, existen las nubes públicas o híbridas, y en realidad la nube dinámica que hoy se está comportando, los servicios, ¿no? El todo como un servicio. Todo esto hace un mundo más complejo, en donde hay una superficie de ataque impresionante, por donde pueden entrar a mi información sensible, por donde pueden atacar mi infraestructura crítica. Las amenazas van, como decía, avanzando, continúan adaptándose cada vez son más complejas, y también utilizan tecnología para avanzar, también generan tecnología. Si se fijan, lo que me gusta a mí de esta gráfica es como hablamos como hace 20 años, 30 años, hablábamos de miles o de millones, a lo mucho, de amenazas, ¿no? Y cómo iban aumentando, y la gráfica se mantenía más o menos estable. Hablábamos de 4 millones de amenazas, 67 millones de amenazas, 200 millones de amenazas, pero cuando de repente empiezan los inicios del tema digital, por ahí del 2010, del 2011, empieza a aumentar la curva, ¿no? Y con amenazas, algunas muy conocidas, quienes tengan en este mundo de la tecnología más tiempo, pues se recordarán el Code Red, el Slammer, etcétera. Pero ¿quién no en el 2016 recuerda el WannaCry, ¿no? WannaCry, una de las primeras amenazas globales que atentó contra el mundo y contra diferentes industrias, pero ahí ya estábamos hablando de miles de millones de amenazas, 5 billones de amenazas. Hoy estamos hablando de más de 6 mil millones de amenazas al día. Esto es impresionante. O sea, es un mundo que ya cambió, un mundo en el que las amenazas siguen avanzando, son cada vez más sofisticadas y son masivas. Y hoy hay diferentes estilos de amenazas, y hoy están empezando a surgir estos swarmbots, ¿no? Que piénselo como un enjambre de abejas, ¿no? En donde entra el enjambre, logra penetrar a mi infraestructura crítica, y del enjambre salen diferentes bots que se van a diferentes partes de mi organización, y bueno, me causan un desastre en el que hasta mi compañía puede desaparecer. Hablábamos de la complejidad de los ecosistemas que ralentizan la respuesta y la mitigación, y por consecuencia se inhibe la resiliencia, se inhibe la capacidad que yo tengo de responder ante estos ataques. ¿Por qué? Porque son muchos proveedores de soluciones puntuales, ¿no? Que generan muchísimas alertas, una respuesta cada vez más lenta, por supuesto, muy manual, porque ¿quién va a estar preparado para 20, 30, 50 diferentes tipos de dispositivos de seguridad que me van generando alertas, respuesta muy lenta y manual, y que ahí llega al punto más clave: escasez de personas capacitadas. Hace 20, 30 años el tema de ciberseguridad no era tan clave. Con tener el antivirus, después con tener el firewall, estábamos listos, pero hoy estamos hablando de un mundo muy complejo en el que necesito soluciones para cubrir toda esa superficie de ataque de las que les hablaba, y para cómo tengo que tener personal capacitado en cada una de estas soluciones puntuales. Entonces se vuelve todavía más complejo.
Y para colmo, la regulación, toda la conformidad, ¿no? La regulación llegó para quedarse, ya hay regulaciones regionales, regulaciones en cada país, cada tipo de industria tiene regulaciones distintas y no voy a ir a los detalles, pero están los estándares ISO, las regulaciones de empresas que son multinacionales y que tienen que obedecer a la regulación del país de origen, a la regulación local y a otras regulaciones que existen. Entonces, para un elemento más que hace todavía esto un mundo todavía más complejo, ¿no? Y bueno, finalmente vimos cuál es este panorama de la industria. Vamos entonces a entrar a lo que es la seguridad y la resiliencia como tal. ¿Qué es la resiliencia? Ya antes de explicar la resiliencia corporativa, piensen en el concepto más básico de resiliencia, es la capacidad de cualquier objeto de regresar a su estado natural después de haber sido alterado. Piensen en una liga, simplemente. Una liga que la estiran, ¡pum!, sueltan, regresa inmediatamente en cuestión de milisegundos, regresa a su estado natural. ¿Qué es entonces la resiliencia corporativa en este contexto? Pues es la habilidad para prepararse, adaptarse y estar listo a condiciones cambiantes. Esto significa resistir, recuperarse rápidamente ante disrupciones, accidentes, ataques, amenazas o incidentes. Y aquí voy a hacer un punto muy específico, accidentes, porque esto se va a ligar con la plática que vamos a tener de Carlos Páez, en donde nos va a hablar de cómo la resiliencia fue un elemento clave para poder sobrevivir en los Andes, pero eso lo platicará Carlos. Aquí de lo que estamos hablando de la resiliencia significa ser robusto, ágil y adaptable. Bien importante, conceptos que tenemos que tener en la mente siempre. Un programa de resiliencia y seguridad robusto, pues debe de estar basado además en la colaboración y compartición de información. Y aquí entramos al tema de seguridad y cómo se enlaza justamente con la resiliencia, ¿no? La seguridad en este contexto se define como reducir el riesgo de la infraestructura crítica ante intrusiones, ataques, accidentes o desastres y a través de particularmente de la aplicación de medidas de ciberseguridad. Porque hoy estábamos hablando que los principales ataques son el cibercrimen, perdón. Esa es la clave. Vamos pues entonces a ver, ya que entendimos cuál es mi infraestructura crítica y cuáles son las amenazas que tengo ante ella, cuál es el panorama de la industria y los desafíos que estamos enfrentando, entendemos entonces ahora el concepto de seguridad y resiliencia y de cómo van embonados y van muy ligados uno y otro. Y vamos a ver entonces cuáles son los pasos para poder armar un plan básico de resiliencia y tener un marco de referencia ante la seguridad. Los pasos básicos para un plan de resiliencia, pues identificar primero que nada cuál es mi infraestructura crítica. Yo tengo muchos activos, tengo muchas instalaciones, pero ¿todo es crítico? No, tengo que definir cuál es lo mínimo que necesito para seguir otorgando mi servicio, para seguir funcionando. Sobre eso establezco metas y objetivos y determino el alcance y los tiempos que voy a necesitar para mi plan de resiliencia. Es decir, todo lo necesito en el mismo tiempo. ¿Qué tiempos necesito? ¿Cuánto tiempo puedo soportar estar fuera de línea, por ejemplo? ¿O cuánto tiempo puedo estar sin alguna aplicación? ¿No? Identificar a las partes involucradas, bien importante, porque un plan de resiliencia tiene que partir de la cabeza de la organización y tiene que permearse ante toda la organización. Entonces yo tengo que identificar todas las partes involucradas. Hay muchas partes de la organización que tienen que estar involucradas en un proceso de resiliencia, recursos humanos, producción, finanzas, ventas, etcétera. Todas las áreas que tengan que estar involucradas y que tengan que ver con el negocio que yo tengo. Documentar los roles y las responsabilidades una vez que los identifiqué. Identifico quiénes son las partes involucradas, documento cuál es el rol de cada quien y cuál es la responsabilidad para entonces establecer mecanismos de coordinación y de colaboración. Construyo así un marco de referencia que está basado en la administración del riesgo y entonces diseño y conduzco assessments para ver si está funcionando bien, ¿sí? Es decir, ya que identifiqué mi estructura crítica, haciendo un resumen, establezco las metas y los objetivos, determino el alcance y los tiempos, identifico las partes involucradas, documento los roles y las responsabilidades de cada una de estas partes y establezco los mecanismos de coordinación y colaboración que va a haber entre ellos. Solo así construyo un marco de referencia y diseño y conduzco los assessments para saber si lo estoy haciendo bien, para ver si cada parte está funcionando, está ligada, está colaborando unas con otras y solamente así establezco métricas. Métricas que están basadas justo en todo lo que ya hice para poder ir midiendo mi plan de resiliencia, que también tiene que ir evolucionando como evoluciona mi empresa. Si mi empresa crece, mi plan de resiliencia tiene que ser revisado continuamente, cada mes, cada 3 meses, cada año. Tiene que haber revisiones mínimas y revisiones grandes como las anuales.
Y así nos vamos a ver un framework específico para la resiliencia corporativa. Este es un marco de referencia para un plan de resiliencia de la infraestructura crítica, en la que, si se fijan, es básicamente, en una forma gráfica, estamos viendo justo lo que les platicaba de los pasos básicos, ¿no? Recordemos, los elementos de la infraestructura crítica son tanto físicos como cibernéticos, que todo lo que me ayuda a funcionar hoy en el mundo digital, y por supuesto los humanos, ¿no? Muchas veces el humano es el eslabón más débil de esta cadena, entonces tengo que también reforzarlo. Tengo estos 3 elementos y entonces, basado en estos 3 elementos, pongo los objetivos y las metas que quiero tener, identifico mi infraestructura crítica, muy importante, mido y analizo los riesgos a los que me voy a enfrentar, implemento las actividades de administración de riesgos que ya previamente estuve definiendo con todo el equipo y mido la efectividad del modelo. Todo esto siempre comunicando la información y en un modelo iterativo. Esto no es un evento. Es un proceso vivo que tiene que ser colaboración entre todas las empresas, permearse ante toda la organización, y de hecho tengo que entrenar a la gente en mi modelo de referencia de resiliencia corporativa. Básicamente esos son los pasos para una resiliencia corporativa. Eso es lo que necesito tener de parte de toda mi organización, pero sobre todo piénsenlo, necesito saber qué tan rápida mi empresa puede reaccionar ante cualquier accidente, ante cualquier falla. Después de esto les voy a decir, pues, ¿por qué Fortinet, amigos de Latinoamérica? Pues son Fortinet porque somos una empresa que está enfocada básicamente en la ciberseguridad. Tenemos uno de los equipos de investigación de seguridad más grandes del mundo, ¿no? Y analizamos 10,000 millones de eventos todos los días en 8 laboratorios dispersos en el mundo, y que utilizo fuentes de información que no solamente son propias, sino las fuentes de información que vienen de diferentes organizaciones con las que trabajamos, la Interpol, la Europol, el Cyber Threat Alliance, que es del que somos miembros fundadores en el Foro Económico Mundial, miembros fundadores del tema de ciberseguridad, y compartimos información entre todas estas áreas, incluso compartimos información con nuestros competidores para poder estar al día en los temas de ciberseguridad. ¿Por qué es importante hablar de que tenemos más de 450,000 clientes a nivel mundial, 450,000 dispositivos a nivel mundial conectados? Porque cada uno de estos dispositivos está haciendo análisis de vulnerabilidades en nuestros laboratorios. Y cuando se detecta una vulnerabilidad, un ataque o un incidente en algún lugar del mundo, en Asia, inmediatamente se analiza, se sube y eso se baja a todos los dispositivos que están conectados en el mundo, lo que me permite inmediatamente en cualquier lugar del mundo reaccionar ante un incidente que ya sucedió en otro lugar, ¿no? Y aquí, ¿qué buscamos? Pues la prevención de ataques desconocidos, la detección de ataques desconocidos, muy importante porque surgen todos los días, y por supuesto la inteligencia de ciberseguridad. Como dije, tenemos una huella global amplia, es decir, estamos en todo el mundo con diferentes centros, tanto de desarrollo como de soporte, como de investigación, más de 7,000 empleados a nivel mundial, soporte 24/7 en un modelo Follow the Sun, y nuestro ecosistema es de más de 25,000 socios, y es gracias a ellos, gracias a todos ustedes, que podemos llegar a este nivel global, que tenemos este contacto, esta presencia. Por supuesto, una empresa que siempre ha tenido, desde que surgió, un foco en la innovación y en la ingeniería. Como conocen ustedes, nuestro sistema operativo es dedicado exclusivamente a ciberseguridad y tiene más de 20 productos integrados en el mismo sistema hoy día. Nuestra unidad de procesamiento de seguridad es una unidad de procesamiento de propósito dedicado exclusivamente a la ciberseguridad, ¿sí? Es decir, no es un procesador de uso genérico, sino exclusivamente dedicado a la seguridad, lo que nos da una capacidad de cómputo 47 veces superior, en 47 veces más rápida que cualquier procesador de propósito genérico. Y por supuesto, lo decía, nuestros laboratorios, FortiGuard Labs, donde se hace inteligencia sobre ciberataques todos los días, más de 10,000 millones de eventos analizados todos los días. Por supuesto, con esto llego, bueno, somos la empresa número 1 en ciberseguridad en el mundo, una empresa con más de 22 billones de market cap. El año pasado, 2.6 billones de ingresos, más de 450,000 clientes a nivel global. 30% de envíos globales de firewalls en el mundo, es decir, esto quiere decir que en el mundo 1 de cada 3 firewalls es Fortinet, pero déjenme decirles que particularmente en Latinoamérica tenemos cerca del 50%, es decir, 1 de cada 2 firewalls en Latinoamérica es Fortinet, y nos sentimos muy orgullosos de ser la empresa número 1 de ciberseguridad indudable en Latinoamérica. Más de 200 millones de dólares al año en investigación y desarrollo, y bien importante, más de 700 patentes. Se necesitan los siguientes 4 o 5 competidores para tener más o menos la cantidad de patentes que tenemos nosotros. Eso es lo que nos hace una empresa líder en ciberseguridad y una empresa
que a través de nuestro ecosistema, con nuestros socios, podemos llegar a ayudarles a un plan de resiliencia corporativa. Como lo dije, la resiliencia, una palabra que antes a lo mejor no tenía tanto sentido, hoy es una palabra clave, porque qué tan preparada está mi empresa para enfrentar un accidente, un incidente, sobre todo cibernético, y como lo vamos a ver en la plática de Carlos Páez, pues cómo la resiliencia fue clave para que ellos pudieran sobrevivir. Con eso me despido, me da mucho gusto verlos saludados, les mando un abrazo desde México, y bueno, Latinoamérica, muchas gracias, vamos con todo, Fortinet. A continuación recibirás en tu pantalla a un hombre dispuesto a demostrarte que la actitud, la seguridad y la resiliencia son la clave para lograr lo inimaginable. Carlos Páez, superviviente de los Andes, está con nosotros desde Uruguay. Yo aprendí en esta historia cosas importantes como convertirse en el timonel de tu propio destino. Es jueves 12 de octubre de 1972. En el Aeropuerto Internacional de Carrasco, un grupo de 40 pasajeros y 5 tripulantes embarca en el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya con destino a la ciudad de Santiago de Chile. El clima no es bueno, por lo que la tripulación decide hacer escala en la ciudad de Mendoza, Argentina, para retomar el viaje al día siguiente. Es un vuelo charter, arrendado por el equipo de rugby Old Christian. Entre los pasajeros se encuentra Carlos, hijo de Madelón Rodríguez, y Carlos Páez Vilaró, un reconocido artista plástico uruguayo. Carlitos, con sus 17 años, está a punto de vivir su día cero. Donde aprendimos lo que fue trabajar en equipo, tomar decisiones, tolerancia a la frustración y adaptación al cambio. Yo los invito a compartir conmigo esa historia increíble de gente común, considerada como la historia más extraordinaria de supervivencia de todos los tiempos. Soy parte de esta locura, la locura del ser humano, la locura de Dios. Y es un poco lo que quiero compartir esto con ustedes, que los invito a compartir conmigo esta historia. Qué importante, Eduardo, la información que nos compartiste, me parece bien importante para mí. Es un gusto compartir nuevamente la historia con todos ustedes y hoy esta conferencia la quiero centrar básicamente en el día 10 de nuestra historia, que fue el día donde cambia nuestra historia, donde nosotros dejamos de sobrevivir pero empezamos a vivir. Pero antes de pasarles un video que compaginé para este evento, que dura unos 12 minutos, que es un poco el resumen de toda la historia, los dejo con una frase de San Francisco de Asís, para mí maravillosa, que dice así: empieza por hacer lo necesario, luego lo que es posible y terminarás haciendo lo imposible. Que cuando la escuché, y no fue hace mucho tiempo, dije cómo aplica a nuestra historia, pero después que la procesé, dije cómo aplica a cualquier historia, porque se trata de cumplir con el proceso, primero haciendo lo necesario, luego lo que es posible y terminamos haciendo lo imposible. Les paso este video y en minutos estoy con ustedes. Many people come up to me and say that had they been there, they surely would have died. It makes no sense.
because until you're in a situation like that, you have no idea how you'll behave. To be affronted by solitude without decadence or a single material thing to prostitute it elevates you to a spiritual plane where I felt the presence of God. Now, there's the God they taught me about at school. And there is the God that's hidden by what surrounds us in this civilization. That's the God I met on the mountain. El 13 de octubre de 1972, un grupo de jóvenes uruguayos, jugadores de rugby, emprende un viaje en avión a Chile. Pasarían el fin de semana en Santiago con la finalidad de tener un encuentro deportivo con un club local. El avión, un Fairchild F-227, fue contratado exclusivamente a la Fuerza Aérea para realizar el vuelo. Por una situación meteorológica desfavorable, el avión aterriza en Mendoza. Luego, retoma su vuelo a Chile, pero este nunca llega a destino. Dice, señores, pónganse los cinturones porque el avión va a bailar un rato. El avión se empieza a mover y de pronto un pozo de aire gigantesco que bajamos 600 metros de golpe. En ese momento sentís una explosión tan grande que difícil. Hay una especie de pista de esquí con tal suerte que no tocamos una sola roca. Y abrí los ojos. El otro que se clavó un fierro y no sabes qué profundidad tiene, otro que está en coma y parece que está perdido. Los ojos, los oídos y salir disparando. Pero cuando te das vuelta para salir disparando, para huir, ves que el avión no está. Lo que había atrás tuyo no está. Donde estaba mi amigo el gordo Gastón no está. Hay un gran agujero y el paisaje se ve es nieve, nevando. Te va a ir a buscar, cuestión de horas y todo, y zafé de todo esto, y cómo me salvé, qué suerte que ya terminó. El avión se cayó, y cómo se cayó si salió ayer. Luego parece que quedaron en Mendoza por el mal tiempo, y hoy salían para Chile y el avión desapareció del mapa. Señor Carlitos, el avión de su hijo se perdió en la cordillera. El avión de su hijo se cayó. Y entonces dame ropa, porque él estaba sin ropa, y entonces agarró el ropero de Carlitos que tenía el mismo talle y se llevó unas ropas de Carlitos, camisas y sacos, y ahí partió. Y de ahí en más no paramos nunca, ni un día ni nada, porque así eran videntes, eran parapsicólogos, vivíamos en acción haciendo cosas para buscarlo. Él dijo, lo veo muy claro, dijo, es un avión blanco que nunca lo van a encontrar, porque se confunde con la nieve. Hay vida y hay muerte. Ese día dejamos de sobrevivir para empezar a vivir. O sea, por supuesto que fue el peor garrotazo que recibí en mi vida cuando Nicolich me dice, Carlitos, tengo una buena noticia para darte. Yo le digo, ¿qué pasó, Gustavo? Y me dice, acabo de escuchar una radio chilena donde dicen que dieron por finalizada la búsqueda del avión uruguayo y van a venir a buscar los restos nuestros en febrero cuando vengan los de Chile. Se me empezó a pasar la idea de que vos a tener que buscar energía, Gustavo. Carlitos acá a mi derecha, muy cerca. Digo, mira, Carlitos, yo voy a salir de acá. Para salir de acá tengo que comer. Y yo lo miré, no dije nada, porque yo también había pensado el asunto, pero me acuerdo que me quedé con esa contestación de Nando. Che, Adolfo, Nando está loco. Y Adolfo me mira y me dice, no, Carlitos, yo con mis primos ya lo pensamos.
Nieva mucho, la nieve se acumula arriba, ¿no? En las montañas. ¿Y después qué hace? Se cae en avalancha. Y de pronto sentimos como el ruido de una tropilla de caballos que bajaba de lo alto. De pronto un temblor y quedamos sepultados por la nieve, todos, menos Roy y yo. Empezamos a escarbar y era horrible la sensación porque sabíamos que en la medida que yo buscaba a mis amigos, había otro que se me estaba muriendo. 19 personas sin poder salir de adentro del fuselaje del avión durante 3 días. Ganesa, Servino. Good morning, Carlito. Good morning, my friends. You know what today is? No, what? Today is my father's birthday. My father is an artist, painter, and a bit of a madman. Now my heart, with the rise of this sun, I do believe I'll see him again. Do you feel it? What? God. God is everywhere today. Él estuvo todo el tiempo conmigo aquí. Yo recuerdo muy bien en esta oficina, estábamos días enteros. Estaba convencido de que su hijo estaba vivo. Nos fuimos el 12 de diciembre. Nos abrazamos esa mañana, me acuerdo, con 3, 4, pero me acuerdo especialmente de Carlitos porque me abrazó muy fuerte y me dijo, sé que vas a llegar. Y yo, este loco no tiene ni la más mínima idea de lo que yo siento y de lo que vamos a enfrentar. Vos pensás que vas a llegar a un lugar, pero ese lugar está mucho más lejos. La piedra que vos veías que era así es mucho más grande y está más lejos. Pensás que vas a llegar en media hora y te lleva 5 horas llegar y seguís subiendo, 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 subiendo y cada vez más empinado y cada vez más empinado y me voy dando cuenta que no es lo que pensaba, ¿viste? Yo pensaba llegar arriba en un día. West is Chile, and this was the idea which we left the fuselage. The only certain thing was to the west was Chile. Y nos vimos trepar durante 3 días, cada vez puntitos más chiquitos, todos mirando para arriba. Nosotros siempre teníamos una especie de miedo de que ellos volvieran para atrás, porque eso era que se nos cortara la ilusión. Después de caminar 20 metros, Parrado se da vuelta y vuelve hacia mí y me dice, no sé qué vamos a hacer, cuánto nos va a llevar esto. Si tienen que utilizar el cuerpo de mi familia, háganlo. O sea, no duden. O sea, la duda no les impida seguir viviendo, ¿no?
And so we were saved. Nando and Canessa breached the Andes, and we were saved. There's nothing more I can tell you. We were brought together by a grand experience. Ave Maria, gracia. Bueno, este es un poco el video de la historia que nos tocó vivir. Es una historia increíble y para mí el gran gancho que tiene esta historia, que es una historia extraordinaria protagonizada por gente del común. 3 películas se hicieron, 26 libros se escribieron, 9 documentales, la convierten en la historia más grande de supervivencia de todos los tiempos, pero lo importante no es eso, lo importante es que fue protagonizada por gente del común. No estábamos preparados para vivirlo, como ustedes saben, en Uruguay no hay nieve, en Uruguay la altura máxima tiene 500 metros, y tuvimos que adaptarnos, ver la manera de transformarnos y evolucionar a lo largo de la historia. Y como les dije, nuestra historia es una historia permanente de lucha contra el no. El gran mérito de esta historia fue que al no le dijimos que sí. Tuvimos, bueno, primero el accidente, después tomar la decisión de alimentarnos a nuestros compañeros muertos, el día 10, que fue donde escuchamos la noticia de que no nos buscaban más, encontrar la cola y no poderla hacer funcionar, o sea que no poder hacer funcionar la radio, o sea que lo permanente fue el no, pero al no le dijimos que sí. Pero básicamente, como les dije, quiero centrar esto en el día 10 de nuestra historia, donde sucede la peor noticia que se puedan imaginar, pero que nosotros la convertimos en oportunidad. El avión había caído y habían pasado aviones por arriba nuestro, aviones de búsqueda naturalmente, que nosotros creímos que nos habían visto. Es más, festejamos, celebramos, hasta una botella de whisky nos habían tomado y empezamos a esperar a que nos vengan a buscar. Y empezaron a pasar los minutos y nadie venía a buscarnos, y empezaron a pasar las horas y nadie venía a buscarnos, y empezaron a pasar los días y nadie venía a buscarnos. Así pasan 10 días de nuestra historia, donde la actitud nuestra era una actitud de espera, y sucede esto. Gustavo Nicolich era el encargado de escuchar un pequeño aparato de radio, marca Spica, que era lo que estaba de moda en la época, y Roy Harley, que era estudiante de ingeniería, había diseñado una antena para escuchar las noticias, y había que escucharlas del lado de afuera porque nevaba horriblemente. El año 72 fue el peor año de nevadas en los últimos 50 años, y de pronto entra Gustavo Nicolich adentro del fuselaje, se dirige a mí y me dice: Carlitos, tengo una buena noticia para darte. Yo le digo: ¿qué pasó, Gustavo? Me dice: acabo de escuchar en la radio al locutor chileno que dijo que dieron por finalizada la búsqueda del avión uruguayo y van a venir a buscar los restos nuestros en febrero cuando vengan los deshielos. Yo le digo: pero ¿cómo buena noticia, hijo de tu madre? ¿Cómo buena noticia? Me decís eso. Y me dijo: Carlitos, ¿sabés por qué es buena noticia? ¿Por qué? Le digo yo. Porque ahora dependemos de nosotros y no de los de afuera. Le digo: ¿cómo dependemos de nosotros y no de los de afuera si nosotros no tenemos absolutamente nada? Y me dice: Carlitos, tenemos que encontrar nuestros propios recursos.
Yo creo, señores, que las historias son las historias, pero como uno procesa las historias. Mirando 47 años para atrás, les puedo decir que qué razón tenía mi amigo Nikolic, porque ese día nosotros dejamos de sobrevivir, pero empezamos a vivir. A ver si me entienden el concepto. Para mí, sobreviviente es aquel que está esperando a que lo vengan a buscar, el típico náufrago en una isla, pero cuando uno se convierte en el timonel de su propio destino, la historia cambia. Cambia porque nosotros, como yo digo en mi libro, en este libro que se llama Después del día 10, ese día nos convertimos en vivientes, no en sobrevivientes. La gente nos conoce por ahí como los sobrevivientes de los Andes. Naturalmente que para que nuestra historia cambie hubo que tomar decisiones, muchas de ellas muy duras, como fue la decisión de la alimentación, y empieza una organización brutal que convierte nuestra historia en una de las historias más notables de trabajo en equipo. Nos fuimos transformando de a poco en una especie de máquina para vivir y todos empezamos a trabajar para que Parrado, Canessa y Vicentín salgan a caminar. Y pasan 60 días de la historia y salen a caminar. Y acá sucede uno de los hechos, para mí el único hecho heroico que sucede en nuestra historia. Miren que nos llaman los héroes de los Andes, pero acá sucede el hecho heroico de la historia. Y cuando salen a caminar Parrado, Canessa y Vicentín, y un bolso de dormir que yo había diseñado y había construido, habían caminado unos 20 metros y vuelve Parrado hacia atrás y me dice: Carlitos, antes de irme quiero darle un beso a la cruz de tu rosario. Yo tenía un rosario que me había dado mi madre, que fue muy importante en la historia de los Andes porque es un momento de introspección, de cercanía con Dios, de unidad. Nosotros lo rezábamos todas las noches. Le da un beso a la cruz del rosario y a cambio me entrega una zapatilla que, un poco como estas, pero estas son marketineras, que le había comprado a su sobrino cuando paró el avión en Mendoza, y me entrega una y se lleva la otra. Y cuando me dice: Carlitos, te dejo una y te prometo que voy a venir a buscar el par, pero si eso no sucede y yo no vuelvo a buscar el par y yo muero, o sea, me muero en el camino, y ustedes tienen que disponer de mi madre y de mi hermana para alimentarse, háganlo. No solamente Parrado tenía los cojones de salir a buscar ayuda a una costa de poder morir, sino que además nos daba una autorización innecesaria, pero lo hacía de alimentarnos de lo más sagrado que él tenía, que eran su madre y su hermana. Eso lo convierte a Nando Parrado en un grande que siempre en esta parte de la conferencia yo pido un reconocimiento por él. Y salen a caminar, y lo que ellos pensaron subir en un día demoraron 3 días. Fue desesperante. Ellos subían, veíamos los puntitos chiquititos alejarse, y al tercer día vemos que uno de esos 3 puntitos bajaba. Y nosotros pensamos, ante tanta negatividad en la historia, que seguramente se habría muerto y se habrían muerto los otros 2, y fuimos al encuentro. Demoró 3 horas en bajar lo que habían demorado 3 días en subir, y cuando llegamos a él era Vicentín, que venía con la noticia de que habían llegado hasta la cima de las cordilleras, y cuando miraron hacia el otro lado, en vez de encontrarse los verdes prados chilenos, que era lo que suponíamos que tenía que haber, se encontraron con un panorama patético y desolador, que eran montañas y más montañas y más montañas. Y ahí tomaron la decisión, Parrado y Canessa, de quitarle la comida y su ropa a Vicentín, y lo mandaron al fuselaje con un mensaje para todos nosotros, que si ellos 2 iban a seguir adelante aún hasta morir. Eso, señores, se llama actitud. Eso se llama actitud. Quizás porque sobre sus hombros pesaba el trabajo de todos nosotros, o más que en sus hombros, pesaba en el corazón. Ellos 2 no caminaban solos, era fruto del trabajo de los 16. Eso se llama actitud. Y pasan los 10 últimos días de la historia, llega el día 70, habíamos perdido, por supuesto, contacto con ellos, yo estaba abrazado a José Luis Inciarte, llorando en el fuselaje desesperadamente, una historia que no se resolvía, 70 días habían pasado. 70 días es mucho tiempo. Como yo digo, da para ponerse de novio, casarse y divorciarse. Pero también es verdad que es un tiempo donde vemos la capacidad del ser humano de evolucionar, transformarse y salir adelante. Como les dije, yo estaba llorando desesperadamente, y no me pregunten porque bueno, era una historia que no se resolvía. No me pregunten por qué causa psicológica paso de la depresión a la euforia, y tengo una especie de premonición de que Parrado y Canessa habían llegado a algún lado, pero no me animo a comentarla. Daniel Fernández, que se despertaba,
me dijo, Carlitos, acabo de soñar de que Parrado y Canesa han llegado a algún lado. Y yo digo, yo tengo la misma sensación. Y prendimos esa radio Espica. La primera noticia hablaban del avión uruguayo, pero no daban más detalles, había estática y de pronto cazamos una radio donde estaban entrevistando al embajador uruguayo, César Charlone, que estaba en el aeropuerto de Pudahuel, en Santiago de Chile, y el embajador dice, señores, debo decir que es oficial que han aparecido Fernando Parrado y Roberto Canesa. Imagínense ustedes lo que fue para nosotros escuchar esos dos nombres, porque solamente escuchando esos dos nombres era el final de nuestra historia, era el final de nuestro dolor, era el final de nuestra angustia, pero por sobre todas las cosas era el principio de la libertad, era el regreso a casa, por todo lo que habíamos luchado. Era una historia que estaba resuelta. Y no solamente de eso dice el embajador, sino que dice, y en este momento despido a los helicópteros que van a buscar a Parrado y Canesa para que sean ellos los que los conduzcan a la montaña. Y sentimos por radio ese ruido maravilloso de las aspas del helicóptero despegando del aeropuerto de Pudahuel. Tan importante me parece como símbolo el helicóptero que acá en la portada de mi libro puse una cruz roja. Que el ser humano es un empecinado en ver los símbolos en negativo, no me pregunten por qué, la cruz es algo que tacha, es algo que elimina, es sinónimo de muerte. Yo en cambio lo veo como las aspas del helicóptero, como un símbolo de libertad, porque es de lo que yo trato de contar esta historia desde el lado positivo, porque al final lo que triunfó fue la vida. Siempre el lado positivo. Y entonces ahí, sabiendo de que nos venían a buscar, cumplí con el ritual del viajero. Todos cuando nos vamos de viaje cumplimos con un ritual y yo cumplí con el mío. La primera cosa que hice fue afeitarme. Mi padre siempre decía que afeitarse es quitarse las preocupaciones del día anterior. Entonces yo dije, aplicando la filosofía de papá, dije, si yo me afeito me quito la historia entera de los Andes. Pero claro, no es lo mismo afeitarse aquí con agua caliente que en la cordillera 25 o 30 bajo cero, pero me afeité, se me hinchó la cara horriblemente. La segunda cosa que hice fue peinarme con gomina, como hoy, que fue lo único que se salvó de que comiéramos, porque no se las recomiendo, la gomina es inmunda. Pero me peiné. Y la tercera cosa que hice fue hacer mi valija. ¿Y qué era mi valija? Mi valija era un pantalón que yo le hacía 2 nudos y ¿qué ponía dentro del pantalón? Dentro del pantalón yo ponía 3 cinturones de seguridad del avión que... ¿Para qué ponía los cinturones de seguridad? Yo le doy conferencias a financieros, a banqueros, en fin, yo podía buscar otro contenido más interesante de la valija, total nadie conoce el final. Yo ponía los cinturones de seguridad para llevarlos al auto de mi mamá. Mi mamá tenía un Fiat 850 que en aquella época los europeos nos mandaban los autos sin cinturón de seguridad y yo lo quería con cinturón de seguridad y era algo caro, yo me acuerdo. Yo lo llevaba más por moda que por seguridad. Así que ahí, porque miren, señores, en estas historias se potencian las pequeñas, grandes cosas que son las que le dan el sentido a la vida, toda la simbología. Yo no peleaba por Hollywood, yo no peleaba por películas, documentales o libros o fama, o que ustedes me inviten acá 47 años después a hablar de esta historia. Yo peleaba por cosas muy simples, como era el regreso a mi casa con mi mamá, con mi papá y con mis hermanas. Así que ahí, bien peinado, muy mal afeitado, con mi valija hecha, nos sentamos a esperar la llegada de los helicópteros que demoraron más de lo que nosotros creíamos. Todavía nosotros pensábamos que de pronto no nos iban a encontrar. Y de pronto, mirando ese valle donde nunca habíamos visto nada, absolutamente nada, más que una vez que pasó un cóndor, que pasó con intenciones de comernos a nosotros y nosotros nos hacíamos los muertos esperando que bajara el cóndor para comernos nosotros al cóndor. Empezamos a sentir en la lejanía y cuando vean un helicóptero, sobre todo si hay montañas, se van a acordar de mí porque el ruido de las aspas del helicóptero se escucha desde muy lejos, que se aproximaban cada vez más, hasta que de pronto irrumpen en ese valle esos dos. Yo lo veía como 2 pájaros portadores de libertad. Tan importante ese momento, lo que me imagino lo que debe haber sido para los pilotos, vernos a nosotros, porque debe haber sido alucinante que después de 70 días vean gente viva. De hecho, esa fotografía que estamos con los brazos en alto es una de las 50 fotos más importantes del siglo. Y empiezan a dar vuelta alrededor nuestro y bajan de 5 metros de altura, se descolgaron 2 personajes del Cuerpo de Socorro Andino chileno. Uno de ellos, Sergio Díaz se llamaba, cuando cae sobre la nieve empieza a gritar mi nombre. ¿Quién es Carlitos Páez? ¿Quién es Carlitos Páez? ¿Quién es Carlitos Páez? Y yo pienso, ¿y este personaje de dónde me conoce? Yo me había caído hace 70 días,
en un lugar que no sabía ni dónde, y aparece este del cielo gritando mi nombre. Le digo, soy yo. ¿Por qué? Dice, no, es que tengo 2 cartas para usted. ¿Cómo 2 cartas para mí? Yo no entendía nada. Y me entrega la primera, escrita en rojo. Este es el original, que decía así: querido Carlitos Miguel, como ves, nunca te fallé. Te espero con más fe en Dios que nunca. Mamá llega ahora nomás a Chile. Un abrazo, el viejo. Y ahí me doy cuenta que atrás de mi historia había otra historia. Qué cosa más linda me podía estar pasando en ese momento, que el darme cuenta que todo por lo que yo había luchado del otro lado había sido igual. Y cuando abro la segunda carta, mucho más linda que la primera, mi padre, bueno, ustedes saben, era pintor, había dibujado este helicóptero y en una carta dirigida a todos que decía, hola chicos, aquí les mando un helicóptero como regalo de Navidad. Qué cosa más linda. Tan lindo me parece a mí este final, que a mí la historia de los Andes me gusta dejarla acá porque después todos conocemos, es una historia que no para. Ahora hay películas documentales, libros, ahora hay 2 películas haciéndose, o sea que es una historia que sigue y sigue y sigue con el tiempo. Pero sí les voy a contar en pocos minutos. Mi padre estuvo presente los 70 días, que fue lo que lo caracterizó, que fue una locura, una casi insensatez creer que había gente viva ahí. Tanto que estaba presente cuando aparecen Parrado y Canesa, estaban a 70 kilómetros, y le toca a mi padre, desde cuando me rescatan a mí desde el helicóptero, le pasamos la lista de sobrevivientes a mi padre, que cuenta en su libro, él escribió un libro que se llama Entre mi hijo y yo la luna, que cuando le pide la radio Carve de Montevideo, que es la radio más importante de Uruguay, que dé la lista, él empieza a dar la lista tapando los nombres con una hoja en blanco y empieza a decir la lista. Por suerte la traje acá, alguien la grabó y vale la pena compartirla con ustedes. Suena el teléfono y dicen País Villalobos, Radio Carve de Montevideo. Aquí está todo el mundo esperando la noticia de quiénes son los que han sobrevivido a la tragedia. Lo abracé, lo toqué, me di cuenta que estaba sano, que estaba fuerte, y como tenía vergüenza ajena, porque de la misma forma que la satisfacción me colmaba de tenerlo a mi hijo, también pensé en el dolor de otros padres que no había tenido la chance de recibir a los suyos. Y aún me duele el encuentro con Carlitos, lo tengo marcado a fuego como si fuera un tatuaje.
me gusta terminar este video con esta fotografía, donde están los sobrevivientes, pero también están los hijos de los sobrevivientes, están inclusive los nietos. Yo tengo la dicha y el privilegio de tener las 3 primeras nietas de todos los sobrevivientes, son mías, ahora tengo 2 nietos más. Ustedes no me habrán visto dar mensajes ni consejos a lo largo de esta charla porque creo que los mensajes y los consejos son patrimonio de la arrogancia y a mí Dios me enseñó de que el camino era por el lado de abajo, por el lado de la humildad. Cada vez que nos la creímos, Dios nos pegó un garrotazo y nos dijo es por abajo. Pero sí puedo hacer una cosa con ustedes, y es convocarlos a que miren para atrás a sus propias cordilleras, porque aquí cada uno de ustedes tiene su propia cordillera. No es la mía más importante, no hay un dolorímetro ni un angustiómetro. Cada cual tiene su propia historia y es tan importante porque es la de cada cual. Lo importante es mirar para atrás a nuestras historias, pero para ir para adelante. Como yo digo, me gusta mirar por el retrovisor, pero para ir para adelante. Y cuando yo miro esta foto y miro a mi historia, yo digo, valió la pena nuestra lucha, valió la pena nuestra tenacidad, valió la pena nuestra ilusión, valió la pena nuestra pasión, valió la pena nuestra actitud para que lo que triunfe sea la vida. Hoy somos más de los que salimos, aquel 12 de octubre están nuestros hijos, nuestros nietos, el otro día en diciembre, que siempre lo celebramos porque fue el día que aparecimos, éramos más de 100 en total. Gracias a que yo estoy vivo, hay 7 más. O sea que esta fotografía marca claramente que valió la pena. En definitiva, creo, señores, que esta historia es un homenaje a la vida, lo mismo que tenemos que hacer en esta pandemia que estamos viviendo, también de alguna manera hacer caso con mucha humildad para que lo que triunfe sea la vida. Les agradezco que me hayan escuchado y abro a preguntas y respuestas. Ahora, nuestros 2 speakers llevarán a cabo un panel de conversación para compartir sus puntos de vista de cómo esta historia con más de 48 años hoy está más vigente que nunca. Carlitos, un gusto nuevamente compartir contigo este espacio y en esta ocasión... Bueno, un gusto para mí, me encanta que haya habido tanta gente, me parece bárbaro. Y mira, en esta ocasión con tantos amigos de Latinoamérica, que además, déjame decirte que me quedó muy vívido tu cariño por todo el continente. Cuando me platicaste varias veces cómo siendo uruguayo volviste a nacer en Chile y tu amor por tantas culturas en Latinoamérica, perdón, pero también por la mexicana. Bueno, yo digo que somos una historia Mercosur, ¿no? Porque somos uruguayos, caímos en Argentina y salimos para el lado chileno, pero mi corazón, honestamente debo decirlo, también está en México, porque México no me suelta, no me suelta. Ahora con la pandemia me soltó un ratito, pero bueno, ya estamos acá con México. Y temo decirte que no te vamos a soltar. Pero bueno, aprovecho muy rápido, señores, un paréntesis. Bienvenidos a todos a esta Master Talk de Fortinet, a todos los amigos de Latinoamérica. Solo, por favor, el chat está abierto para que hagan sus preguntas, comentarios. Nos encantaría recibir preguntas de todos ustedes. Aquí vamos a tener el foro abierto, aunque tengo yo unas preguntas muy particulares para Carlitos. Nos encantará que ustedes nos manden sus comentarios. Así que, Carlitos, retomo algo muy importante que comentaste dentro de esta impresionante y siempre impresionante, conmovedora historia de supervivencia, y que dijiste algo muy importante en los videos que pasamos previos también a la conferencia, es que de haber aplicado correctamente las medidas de seguridad en este viaje, en este vuelo, seguramente habrían reducido el riesgo del accidente y de todo lo que conllevó, que fue apabullante. Y esto nos pasa exactamente en la ciberseguridad, ¿no? Donde muchas veces no solo no aplicamos las políticas de seguridad o las medidas, sino que ni siquiera contamos con una estrategia al respecto, ¿no? Y sobre esto permíteme justamente elaborar una vez más, con todo cariño, algunas preguntas alrededor de los temas clave. Y parto con la primera, ¿no? ¿Qué tan importante, Carlos, fue el trabajo en equipo, ¿no? Para sobrevivir estos 70 o más de 70 días en la cordillera?
Bueno, Eduardo, para mí fue fundamental, es una de las cosas que caracteriza esta historia como una de las historias más monumentales de trabajo en equipo, y no por haber sido jugadores de rugby, porque el ser humano está diseñado para trabajar en equipo. Y nosotros, en realidad, a mí me gusta más hablar del grupo porque éramos un grupo humano que peleábamos por las mismas cosas y fuimos muy respetuosos de los roles de cada uno, así como Canessa, Servino y Storm eran estudiantes de medicina y asumieron su rol de médicos, y Roy Harley era ingeniero y estudiante de ingeniería de primer año y asumió su rol de ingeniero, y Adolfo inventando cosas. Nosotros respetamos mucho los roles de cada uno, y cuando vos respetás los roles de cada uno, da como resultado el trabajo en equipo. No pudo haber sido una historia individual, es una historia netamente grupal. Me queda muy claro, ¿no? Y siempre además se me hace muy interesante tu frase, su frase y tu libro, ¿no? Sobre el famoso día 10, donde sí. Justamente se dieron cuenta que todo estaba ya en sus manos, que todo estaba de su lado, que nadie más los iba a ir a buscar, y la historia del helicóptero, bueno, me fascina. Pero es un tema también de conciencia, Carlitos, ¿no? Me gusta mucho la palabra americana, que es awareness, porque lleva más allá que lo que a veces decimos conciencia en español. Pero en seguridad es un tema clave, es un tema que en Fortinet promovemos mucho, porque antes que nada, si no hay conciencia, no podemos actuar hacia una solución, hacia la ciberseguridad. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, ¿no? De esta conciencia? No, lo que te puedo decir es que el día 10 fue el día de cambio realmente de nuestra historia. Fíjate que este libro, que se llama Después del día 10, para mí es el parteaguas, como dicen en México, de la historia, porque fue el día que nosotros dejamos de esperar, pero empezamos a actuar. Hasta ese día esperábamos de que nos vinieran a buscar unos aviones que nos habían pasado al otro día. Y pensábamos que el rescate iba a venir, pero ese día nos enteramos de que no nos buscan más. Y fue por un lado la peor noticia que nosotros recibimos, pero por otro lado fue la mejor oportunidad, porque ahí nos dimos cuenta de que la historia era nuestra historia, que nosotros salimos a pelear la historia. Para mí, sobreviviente es aquel que está esperando a que lo vengan a buscar, pero cuando uno se convierte en el timonel de su propio destino, se convierte en otra cosa. Y ese momento fue fundamental, porque ahí, créeme, Eduardo, que si nosotros no escuchamos la noticia esa, capaz que seguimos esperando. Ahí fue lo que nos dijo, bueno, ahora hay que actuar, y nosotros fuimos a buscar los helicópteros, que es la gran cosa de esta historia. No es que los helicópteros nos encontraron a nosotros fuimos a buscar los helicópteros, que conceptualmente y filosóficamente en la vida es un mensaje muy poderoso, de que no hay que esperar que las cosas pasen, sino que hay que hacer que las cosas pasen. Claro, un tema y bien importante, como lo hemos platicado también y lo hemos armado en unos videos, es un tema de resiliencia, ¿no? De cómo salir adelante después de tener este accidente, después de tener esta tragedia. Y que en seguridad nos pasa mucho. ¿Qué tan preparadas están las empresas para salir adelante después de un ataque, de una caída, Y bueno, Eduardo, estamos viviendo todos un día a día. Yo te soy honesto y con absoluta sinceridad, el primer mes de esta pandemia o de esta cuarentena, me la pasé muy mal, tenía miedo, incertidumbre y todo eso, pero después de a poquito fui entrando en caja, me tuve que reinventar y empecé a salir de ello, y creo firmemente de que esta pandemia la tenemos que usar a favor. No puede ser de que yo termine esta cuarentena con 8 series de Netflix, 5 kilos más. Creo que podemos hacer algo más que todo eso. No, me parece muy pobre que solamente termine esta cosa con 5 series más de Netflix o 10 kilos más de peso. Seguramente serán buenísimas, pero tenemos que aprender mucho más y más hoy en día. Y dijiste palabra clave, ¿no? Es apabullante el reto, la sobrevivencia. Hay tantos términos aquí importantes, que fíjate que en la ciberseguridad las empresas siempre están enfrentando retos y, por supuesto, ataques, ¿no? Hoy no queda duda. Hablamos siempre de que hay dos tipos de empresas hoy día: las que fueron atacadas y lo saben, y las que fueron atacadas y aún no lo saben. No lo saben, ¿no? Bueno, sí. Exacto. Pero fíjate que en esto la confianza, ¿no? Juega un rol, yo creo que fundamental, un rol muy importante. ¿Cómo manejaron el aspecto de la confianza el uno en el otro en un accidente, en una circunstancia tan drástica, ¿no? ¿Cómo puedes además desarrollar o permear en ese grupo la confianza en lo colectivo, en el grupo completo, como dices tú? Un poco nace en lo que yo te contesté antes, que fuimos muy respetuosos de los roles. Pero te voy a poner un ejemplo bastante gracioso. Cuando estaban para salir Parrado y Canessa, nosotros teníamos miedo de que ellos podían no salir. Entonces yo le mando decir a Parrado, le digo, decile a Nando de que confiamos en él a muerte.
Y cuando esta persona va y le dice, Nando, dice Carlitos que confían en vos a muerte, él se miró las piernas y dijo, Carlitos está equivocado, mirá cómo estoy con las piernas totalmente liquidadas. Sin embargo, la confianza es una buena cosa en el otro y ellos asumieron la responsabilidad, un poco por lo que yo decía, que pesaba en sus hombros o en el corazón, el trabajo de todos. Cuando uno trabaja en equipo, eso hace que los otros se sientan responsables con los demás. Así como me tocó sacarlo a Parrado de abajo de la avalancha, después fue Parrado el que nos sacó a todos de la historia. Exacto, cómo el liderazgo va surgiendo, ¿no? Va cambiando. Exactamente. Y fíjate que aquí hago un símil, no lo tenía ni pensado, pero yo jugué rugby también, no tanto como tú, pero en el rugby ese tema del liderazgo que surge es un trabajo en equipo todo el tiempo. No hay líderes o no líderes, no hay estrellas o no estrellas, no hay estrellas. Liderazgo y cada quien tiene un rol trascendental, ¿no? ¿Cuál fue el rol o cuál consideras que fue el rol que cada quien tuvo o cómo lo manejaron, ¿no? Si hablamos un tema de roles, de liderazgo, etcétera, en una circunstancia tan adversa. Bueno, en el caso de Parrado y de Canesa, el rol de ellos era salir a caminar. Nosotros todos trabajamos para que ellos dos y Vicentín también salgan a caminar en lo que fue la expedición final, que era muy dura porque eso sí que rodeaba de incertidumbre, porque una cosa era quedarse en el avión en un estado de confort de alguna manera, pero íbamos a terminar muriendo, pero ellos prefirieron el camino duro, salir a pelear con no saber con qué se iban a encontrar adelante. Seguramente la muerte, porque la cordillera no es broma. Hace 10 años, 42 chilenos en una sola noche murieron congelados, o sea, en una sola noche. Pero ellos prefirieron eso quizás justamente por el peso del grupo. Y bueno, y salieron, se comprometieron y llegaron. Y eso es lo que importa, porque son historias que tienen pasión, que tienen actitud, que tienen ilusión, que tienen esperanza y que tienen mucha fe. Y es la única manera de poder llegar a destino. Nando, Carlitos, me matas a veces, ¿no? Me matas, fíjate estos términos, muerte, pero también después esperanza, virtud, sobrevivencia, todos estos términos son tan fuertes. Y mira que algo importante, van llegando preguntas también desde la región. Me da mucho gusto hacer esta, ¿no? Alejandro Martucci desde Caracas manda saludos. Caracas, Venezuela, dice, buenas tardes, gracias por la emotiva historia, Carlitos. ¿Cuál fue el factor resiliente más importante, si es que se puede dar uno? Bueno, mira, yo creo firmemente que en el día 10, además de todo, de darnos cuenta de que ya no nos buscaban más, también hubo una cosa importante que fue quitarnos la familia de encima. Hasta ese día nosotros pensábamos en nuestra familia, pero en el día 10, al saber de que nadie nos buscaban más, ya pensábamos de que las familias se habían olvidado de nosotros, que teníamos una misa que habían hecho, que tenías una foto en la estufa de tu casa. O sea que ahí nos liberamos de alguna manera y empezamos a pelear nuestra propia historia. Porque hasta ese momento peleábamos con la familia, con la angustia de la familia, lo que están pasando y todo eso. Ese día nos liberamos de alguna manera y quedamos livianitos de alguna manera para poder ser. Sabíamos que el mundo entero nos había abandonado, porque así pensamos los seres humanos. Y entonces salimos a pelear nuestra historia libremente, que eso es lo que tiene de atractivo la historia. Es más, el director de la película nuestra, la que produjo Steven Spielberg, no quiso poner a nadie externo en toda la película. Si vos te fijás, no hay nadie. Es más, los pilotos de los helicópteros, que son los únicos externos, les pone una máscara negra para que no los vea, porque realmente es el triunfo de nosotros, del grupo nuestro. Es un triunfo del ser humano común, en definitiva. Eduardo, tú podías haber estado en esta historia, todos los que están ahí podían haber estado en esta historia. Es una historia de gente común. Qué fuerte cuando lo tratas de intimizar, cuando lo tratas de vivir, ¿no? Porque es imposible seguramente, pero solamente las imágenes, solamente el pensarlo me estremece, Carlitos, es impresionante. Bueno, a mí me pasa cuando veo el video inicial, yo digo, ¿cómo pude haber vivido esta historia? Y eso que el video está mucho más livianito que lo que fue la realidad. Y bueno, y aparte en tiempo, ¿sabes lo que son 70 días, Eduardo? 70 días es una monstruosidad de tiempo. Para nosotros, te voy a decir algo, ¿no? Un trimestre es una monstruosidad. Para muchas empresas, muchos clientes que tenemos aquí, amigos y socios en la llamada, en la charla, es una monstruosidad. 70 días, Carlos, no me lo puedo imaginar de verdad. Y mira, siguen surgiendo preguntas. Yo tengo una acá de Santiago, interesante, que habla de la experiencia, ¿no? Te voy a decir, Fortinet es una empresa que tiene poco más de 20 años de experiencia. Mucho poco en ciberseguridad, yo creo que es bastante dadas las industrias actuales, pero hoy hemos logrado ser líderes en la empresa, en el mercado, en ciberseguridad,
lo cual es difícil llegar a ser líder, pero mantenerte es peor. La experiencia es importante. ¿Cómo, Carlos, tengo esa gran pregunta? ¿Cómo, Carlitos, manejaron la adversidad que estaban viviendo, siendo unos chicos de 18 años, con relativamente, pues, muy poca experiencia? El grupo, Eduardo, en eso fue fundamental. La gente me dice, ¿pero nunca te deprimiste? Sí me deprimí, muchos se deprimieron, pero los demás te sacaban adelante. Muchas veces había uno que lloraba y entonces éramos nosotros los que lo sacaban adelante y a su vez yo también muchas veces me deprimí y entonces todos, era una lucha, no solamente el grupo sirve para logros materiales, también sirve para logros espirituales. Yo aprendí que el dolor compartido es menos dolor y la alegría compartida es más alegría. Así lo viví en los Andes. El equipo es de principio a fin, el juntos es todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo. Bueno, juntos... de hecho, el libro nuestro es obligatorio en muchas universidades americanas para hablar sobre el teamwork. Digo, es netamente una historia real de trabajo en equipo. Lo sé, y sinceramente debería ser un libro para toda Latinoamérica también, y les voy a invitar aquí, audiencia, amigos, socios, a que utilicen esta historia de seguridad, de actitud, de resiliencia y de tantos términos más. Es impresionante, para que por favor vayamos permeándola también en nuestras organizaciones, instituciones, en nuestros mismos gobiernos, y hoy más que nunca, ¿no? Pero Carlitos, sigo, hay una pregunta por acá, desafortunadamente no tengo de dónde, pero Sebastián Gil nos pregunta, ¿no? Manda saludos y nos pregunta, ¿hubo algún momento, Carlitos, en el que todos daban todo por perdido? Estoy seguro que sí, pero necesito tu respuesta, que es bueno, sí, hubieron varios momentos, pero te diría que el momento para mí peor de la historia fue cuando vino la avalancha. O sea, habíamos pasado el accidente, habíamos tomado la decisión de alimentarnos a nuestros compañeros muertos, habíamos recibido la noticia que no nos buscaban más y encima nos mandan una avalancha que murieron 8 y no pudimos salir de adentro del fuselaje del avión durante 3 días. Ese era el momento que yo digo que Dios nos daba vuelta a la espalda. Fue el peor momento todo, pero también fue un aprendizaje, porque era que cada vez que nos la creíamos, Dios nos pegaba un garrotazo y nos dijo, señores, es por abajo. Por eso digo que la palabra humildad es muy importante en esta historia, porque creo que si vos arrancás desde la humildad, la cosa es mucho más simple y mucho más potente. Permíteme preguntarte, Carlitos, y solamente para dejarlo muy claro, a mí, yo creo que lo tengo muy claro y hemos platicado muchas veces y me encanta, ¿cómo definirías ese tema de humildad? Y en un tema hoy, como tú lo viviste, pero hoy trasladado al tema corporativo en una época tan ruda y difícil que estamos viviendo, ¿no? ¿Cómo trasladarías el tema de humildad? Sabes que está muy vinculada al despojo, y cuando vos estás despojado de todas las cosas materiales y todo eso, Dios aparece como muy presente. Yo me acuerdo que una vez en Puerto Rico le di una conferencia, era una conferencia sobre trabajo en equipo y yo llegaba a la parte final, en 3 días de trabajo en equipo. Y cuando llegué a la conferencia le digo, ustedes debieron haber dado una conferencia de humildad. Porque la mejor manera de trabajar en equipo es desde el lado de la humildad. Lo que rompe los equipos es la arrogancia cuando vos querés logros personales. Eso es lo que... Y se lo dije a la empresa quizás más arrogante, que no te la voy a mencionar, pero quizás la empresa más arrogante del planeta. Vos sabés que yo dije, acá me matan, y no, pasó al revés. Me convocaron para el mes siguiente para darle a toda la corporación de esta empresa, justamente porque les gustó el concepto, una empresa totalmente arrogante, pero bueno, el concepto de la humildad es una cosa que a veces uno no se da cuenta cuando cambia la escala de valores, la importancia que tienen las pequeñas, grandes cosas, que son las que le dan el verdadero sentido a la vida. Definitivamente. Fíjate que aquí, bueno, arrogancia, humildad, también términos antagónicos, pero que justamente no pueden estar uno sin el otro, y entonces uno sobrepasa al otro y hace que trabajes en equipo. Y hablando de trabajo en equipo, ¿no? Una pregunta de México. Bueno, una de México. Más allá de las nuestras. Chilango, seguramente, porque no puso de dónde. Pregunta, y algo que entendemos yo creo que muy bien o muy banalmente siempre, ¿no? Pero, ¿tú crees que la suma de todos es más que el trabajo individual de una estrella, de un gran colaborador, de alguien que siempre supera sus metas? No te quepa la menor duda, la suma de todos es lo que da un resultado que vale la pena. No te quepa la menor duda que no pudo haber sido una estrella. Es más, los americanos en la película viven, lo ponen aparrado como la estrella, pusieron a Ethan Hawke, que era pero no fue así. Los americanos les encanta el chico de la película, pero fue una historia netamente grupal, netamente grupal. No, me queda claro, y en donde surge el liderazgo y uno baja y el otro sube porque somos humanos y
tenemos y ahora se sentimientos, ¿no? está produciendo una película, realmente una mega producción, que la está haciendo Bayona, que está ahora filmando, termina de filmar El Señor de los Anillos y empieza él es un fanático de la historia nuestra, y empieza a hacer una película muy seria. Hoy justo me llamaron dibujantes porque querían ver, en fin, es una mega producción. Excelente, y seguramente, bueno, yo no me la perderé, invito a toda la audiencia en toda Latinoamérica que no se la pierdan, son historias impresionantes y en las que además siempre hay algo que aprender, de cualquier tema hay algo que aprender. Yo lo he vivido, lo hemos platicado tú y yo muchas veces y estoy seguro que lo seguiremos platicando. Voy a ir un poquito hacia el cierre, Carlitos, y te voy a platicar un poco más un tema de Fortinet, ¿no? Fortinet estrenó esta serie de Master Talks con tu charla, con tu presentación que nos encanta, pero además porque sabemos que tu experiencia de actitud, de resiliencia y todos estos temas, todas estas palabras clave que hemos estado hablando, tienen una relación trascendental con nuestra actualidad, con nuestro mundo actual, con nuestra humanidad hoy día, ¿no? Un día nos avisaron, ¿no?, que íbamos a ir a trabajar a nuestras casas, pero que pronto regresaríamos y todo iba a ser normal. Nada volvió a ser normal, nada va a volver a ser normal. Definitivamente cambió todo, el mundo cambió, se transformó y perdón, creo, si estás de acuerdo, que se va a seguir transformando. Vamos, estamos en una evolución, ¿no? En todos los ámbitos de nuestra vida, pero fíjate que vivencias como la tuya, impresionantes, no hay tantas, ¿no? Hay muy pocas y la tuya es trascendental, esta historia, pero son un parteaguas, ¿no? Un parteaguas en la vida, un parteaguas para el mundo que estamos viviendo justamente hoy. En los últimos 3 meses, déjame darte un dato, en los últimos 3 meses se avanzó más que en los últimos 3 años en el tema digital en el mundo. Todas las empresas están digitalizando, yendo a la transformación digital. Hoy se habla de innovación digital y muchos temas más allá en donde puedo decirte que la ciberseguridad tiene que ser una base porque no puede existir mundo digital sin ciberseguridad, ¿no? Obvio, pero voy más allá. Hoy imagínate que el cibercrimen, ¿no?, se ha convertido en la segunda peor amenaza, dicho por el Fondo Económico Mundial, no, por el Foro Económico Mundial. La segunda peor amenaza, solamente abajo del cambio climático y los desastres naturales. Eso es impresionante. Y que se mueve tanto dinero en el tema de la ciberseguridad que solo estamos por debajo del narcotráfico. Eso no es un dato bonito, pero es un dato impresionante, apabullante y que muestra que la ciberseguridad es imprescindible, es necesaria hoy en día y es hoy un tema, sin ciberseguridad no puede haber resiliencia, no puede haber supervivencia, etcétera. Así que hablando de esto y casi estoy llegando, por ejemplo, por mi lado a la conclusión, es ¿qué mensaje, Carlitos, le darías tú a esta gran audiencia de toda Latinoamérica sobre tu gran experiencia de vida y cómo tiene un paralelo sin igual, si me permites decirlo así, con lo que hoy estamos viviendo a manera casi de conclusión? Mira, Eduardo, a mí no me gusta dar mensajes ni me gusta dar consejos, creo que eso es patrimonio de la arrogancia y a mí no me gusta esa parte. Dios me enseñó otro camino. Pero sí, te voy a decir una sola palabra, son 2 palabras que se han mal utilizado muchas veces por los políticos y por todo, es que se puede. Se puede. Realmente, si nosotros pudimos con esta historia, cualquiera puede. No me gusta utilizarla porque la han usado en cuanta campaña política han hecho, pero realmente te digo, si Carlitos Páez, que era un hipocondríaco, un malcriado, un consentido, un junior, con niñera, café con leche en la cama, pudo con esta historia, el ser humano puede. Eso por un lado. Y por otro lado, no voy a dejar de poner la frase de San Francisco de Asís, que a mí me parece maravillosa, que dice así: empieza por hacer lo necesario, luego lo que es posible y terminarás haciendo lo imposible. Que no es otra cosa que cumplir con el proceso, haciendo lo necesario, luego lo posible y terminamos haciendo lo imposible, en nuestro caso, reapareciendo después de aquellos largos 70 días. Pero creo que cuando yo procesé esa frase, dije, ¿cómo aplica a cualquier historia? Cumpliendo con el proceso. De hecho, bueno, estos momentos te hacen activar los procesos, pero siempre tenés que cumplir con el proceso. Vos no podés tener un hijo antes de 9 meses, tenés que cumplir con el proceso. Y bueno, eso es lo que a mí me parece de esta historia. Nosotros lo cumplimos, hicimos lo necesario, lo posible y terminamos haciendo lo imposible. Ustedes lo mismo, y creo que es de lo que se trata. Señores, les agradezco enormemente esta posibilidad de poder compartir con ustedes, con Latinoamérica, esta charla mía, que yo soy un apasionado de esta historia. Es una historia del ser humano, no es una historia de Carlitos Páez, es una historia del ser humano común. Les mando un abrazo fuerte y nos vemos pronto. Gracias, Eduardo, un abrazo.
Carlitos, gracias a ti, el abrazo va de regreso. Te comento muy rápidamente todos estos términos que hablas, ¿no? Lo posible a lo imposible, hacerlo realidad, supervivencia, sobrevivir, humildad y sobre todo actitud, resiliencia y seguridad. Yo te agradezco a ti enormemente a nombre de todo este gran equipo y grandes amigos de Latinoamérica, tu tiempo, tu actitud, tus ganas de trabajar con nosotros. Estoy seguro que seguiremos haciéndolo. Es un honor personalmente conocerte y poder ser el que está moderando esto para toda Latinoamérica. Gracias a ti, amigos, gracias a todos. Les invito, por favor, a contestar la encuesta que tienen ahí en la liga o que va a aparecer aquí al final del video. Gracias a todos. Recuerden que todo es un tema de actitud, resiliencia y seguridad. Carlitos Páez, un honor. Un abrazo grande para todos. Grande abrazo para ti, grande abrazo para todos. Muchísimas gracias por estar en este Master Talk de Fortinet. Y que viva la vida, que viva la vida. Gracias. Que viva la vida y con todo. Gracias, Carlitos. Gracias. Un abrazo. Siempre es bueno recordar que la actitud, la seguridad y la resiliencia son valores universales que se mantendrán vigentes sin importar el entorno al que nos estemos enfrentando. De esta manera concluimos nuestra sesión. No olvides responder la encuesta de salida para conocer tu opinión sobre esta experiencia. Recuerda también que puedes agendar una cita virtual con uno de nuestros expertos en ciberseguridad. Hasta la próxima sesión de Fortinet Master Talks.